espero que estén disfrutando de esta clase. Para mí ha sido una gran bendición desarrollarlo y estudiar esas cosas con ustedes, y me ha renovado un poco la pasión para el estudio. Y entonces estoy disfrutando mucho del estudio y es como uno tiene esos momentos cuando está estudiando y como tengo ahora como 3 o 4 clases desarrolladas para el futuro, pude adelantarme un poco. Es como quiero enseñarlas todas hoy, porque es como algunos puntos es como hay que aguantar y vamos. Pues es como hay varias ideas, varios pasajes que no había entendido, no había visto a esta luz antes, y poder verlos de esa manera, y es como renueva un poco ese amor por la palabra y el deseo de... Entonces, en esta clase vamos a seguir ampliando nuestra perspectiva de la teología pastoral, del ministerio pastoral. Hemos visto el diseño divino, la Biblia como una guía para los pastores. También hemos visto las necesidades de la iglesia para las cuales Dios ha nombrado a los pastores, y en una manera resumida, Dios ha llamado a los pastores a presentar a su pueblo delante de Él, entero y perfecto. Y eso es, en un sentido, nuestra meta. Y eso puede abarcar todo lo que hacemos: el salvarlos, el guiarlos en obediencia, el consolarlos y el protegerlos. Nuestra meta es tomar el pueblo de Dios y presentárselos a Él, enteros y santificados. Y de hecho vamos a seguir usando ese lenguaje en una clase futura. Pero ahora queremos ver cómo esas necesidades de la iglesia, ya hemos mencionado algunas de esas ideas, porque normalmente la Biblia conecta esas dos cosas, especialmente en 1 y 2 Timoteo y Tito, habla de las necesidades de falsa enseñanza, de una vida obediente al Evangelio, y al mismo tiempo le explica, le manda al recipiente, Timoteo, Tito, esos pastores, a actuar de cierta manera. Es como en el mismo pasaje, entonces ya hemos visto un poco, pero la meta es ver esas necesidades y la responsabilidad que esas necesidades ponen sobre el pastor. Entonces, si nosotros somos llamados a expandir la iglesia, si somos llamados a guiar la iglesia en fidelidad, si somos llamados a consolar la iglesia, si somos llamados a proteger la iglesia de la falsa enseñanza, ¿qué debemos ser nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué responsabilidad pone eso sobre nosotros? Y vamos a ver que pone una gran responsabilidad sobre nosotros. Pero al mismo tiempo vamos a ver cómo el poder para cumplir esa responsabilidad viene de Dios. Nosotros, al ver esa gran responsabilidad, debemos abrumarnos delante de la responsabilidad, el peso de esa responsabilidad que nosotros no podemos cargar en nuestra propia fuerza. Debemos ser llevados a reconocer nuestras debilidades, porque en nuestras debilidades el poder de la gracia de Dios puede exaltarse más. Y vamos a hablar de ese pasaje también. Dame un segundo para ver por qué. Ok, entonces, vamos a ver las responsabilidades que fluyen de esas necesidades. De ahí, dejar que eso nos lleva a desmayarnos de nuestras propias fuerzas y deshacernos de una autoconfianza, y también darnos esperanza de que al hacer esta obra en el poder de Dios podemos esperar una gran recompensa. Entonces, en primer lugar, debemos ser un ejemplo de fe y vida. Si nosotros somos llamados a guiar la iglesia en una vida santa, fiel al Evangelio, confesando la verdad y viviendo la verdad, los pastores deben ser un ejemplo de eso. No simplemente enseñándolo, sino también siéndolo para ellos. Debido a la gran responsabilidad que el pastor tiene de guiar la iglesia como ejemplo de doctrina y piedad, y de proteger a los cristianos de la falsa enseñanza, el pastor tiene la gran responsabilidad de disciplinarse para la piedad. 1 Timoteo 4, 6 a 10. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. En ese texto también encontramos otra vez esa conexión íntima entre la fe y la vida. Pablo dice que la razón que el pastor debe trabajar y esforzarse es porque ha puesto su esperanza en Dios como su Salvador. Noten cómo la verdad de tener esperanza en Dios es lo que motiva su esfuerzo y su trabajo. Pablo no ve la realidad de la soberanía de Dios y es Dios que hace toda la obra como una excusa para la pereza. Siempre lo ve como una motivación para trabajar. Siempre. Y es lo mismo incluso en la salvación. La salvación es Dios obrando en nosotros. Pero de ahí puede decir que esforcémonos para la salvación, para ocuparnos de nuestra salvación y hacer seguro nuestro llamamiento y nuestra elección. Debido a esas necesidades, el pastor debe evitar las fábulas y los mitos que distraen de la piedad y esforzarse en ser disciplinado en la piedad. La piedad siendo, en este contexto, una fe y vida unidas, una fe y vida que combinan. En este capítulo de 1 Timoteo, Pablo sigue hablando de las responsabilidades de Timoteo a la luz de la importancia de que la iglesia siga fiel al Evangelio en fe y vida y evite las falsas enseñanzas. Es por esto que Pablo le manda a Timoteo a ser un ejemplo en la fe y la vida, a dedicarse a la lectura y enseñanza de la Biblia y a cultivar sus dones espirituales, dedicarse a los principios del Evangelio y de cuidarse de sí mismo y la enseñanza. Y sigue justo después ese pasaje con muchas instrucciones importantes. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Muchas veces hablamos de ese texto en campamentos de jóvenes o en el grupo de jóvenes de la iglesia. Y está bien porque sí hay una aplicación para eso. Pero en el contexto está hablando de Timoteo como un pastor joven. Como un pastor joven. No simplemente como un joven independiente de su oficio, sino como un pastor. Y dice que sea un ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Tanto en su fe en la palabra, en su conocimiento de la palabra, como en su vida de amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en esas cosas, porque haciéndolo aseguras la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¡Qué responsabilidad tan seria! Aquí Pablo está poniendo en un sentido en las manos de Timoteo la salvación propia y la salvación de sus ovejas. Claro, nosotros no salvamos a nadie. Claro, Timoteo no va a hacer esto y salvarse a sí mismo. Pero en un sentido, el pastor tiene la salvación de sus ovejas en sus manos. Y por eso él tiene la responsabilidad de ser un ejemplo para ellos. De dedicarse y ocuparse de entender la Biblia, leer las Escrituras y exhortar y enseñar las Escrituras. De avivar la llama de su don espiritual. Ser fiel, seguir creciendo, seguir fiel en ser un buen administrador del don que ha recibido. Y de dedicarse a esas enseñanzas provechosas. Y dice ahí, escuchen ese lenguaje del versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Hermano, ahorita que mencionabas de la última parte que dice Pablo, Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan.
Y en la experiencia que tú has tenido, hermano, como pastor tal vez de Arkansas, o lo que tú has escuchado de otros pastores, cuando miembros son disciplinados y se van de la iglesia, la mente nuestra podría estarnos diciendo que tal vez pudo haber hecho más como pastor. ¿Cómo uno podría lidiar con eso, sabiendo de que probablemente sí pudo haber hecho más? Sí, entonces, una de las cosas tan importantes que vamos a tener una clase completa sobre la respuesta a esta pregunta, es en algunas semanas, sobre cumpliendo nuestro ministerio. Creo, aquí ahora es la lección 25, no hay nada, hay todavía solo algunos pasajes. Pero es la idea de que Pablo muchas veces habla de una idea parecida, una respuesta a esa pregunta. Al final de sus días como pastor, cómo él puede sentirse en una manera que él ha hecho, él puede decir cosas así, que como él dice en Hechos 20, que él puede decir con una limpia conciencia que no rehusé anunciarles todo el consejo de Dios. O él habla de esa limpia conciencia que él tiene como pastor. Y creo que mucho de eso viene porque los miembros o los pastores no están viviendo con una limpia conciencia en sus responsabilidades. Ellos quizás ven sus responsabilidades, pero no tienen un sistema, no tienen una manera, no tienen un método para llevar a cabo esas responsabilidades en una manera que puede darle una limpia conciencia. Incluso yo diría que ahora estoy luchando con eso, buscar tener un sistema en mi propia vida de visitar, de orar, de tener contacto con los hermanos, para que yo pueda tener una limpia conciencia. Y estoy desarrollando eso y buscando tener eso. Y eso no significa que voy a salvar a todos los que son bajo mi ministerio, que nunca va a haber problemas o nunca voy a fallar. Pero la meta es estar conociendo mis responsabilidades, buscando conocer, amar, servir a las personas con una limpia conciencia. Y si hemos hecho eso en ese proceso, y si podemos mantener eso ahora, antes de llegar a ese momento, cuando llegue ese momento podemos decir con una limpia conciencia que hemos hecho todo para el bien de la alma de esa persona. Y con una limpia conciencia podemos excomulgar a esa persona diciendo, hemos hecho nuestra responsabilidad. Y podemos decir eso delante de esa persona, delante de la iglesia y delante de Dios, que hemos hecho nuestra responsabilidad. Entonces, eso es algo que requiere cultivación, que requiere trabajo, que requiere tiempo y oración y arrepentimiento y transparencia y otras cosas así para poder desarrollar eso. Y escuchar de otros, y escuchar de la iglesia y conocer las necesidades de la iglesia y ver cómo estamos. Incluso estaba hablando con Ryan Bush ayer acerca de esta clase, ayer para ver su perspectiva y su experiencia y todo. Y hablamos como esas necesidades también pueden servir como un rubro o ¿Cómo es esa cosa que se usa en la secundaria para calificar los ensayos? Rúbrica. Rúbrica, ajá. Una rúbrica para examinar nuestro propio ministerio. Podemos ir, ¿cómo vamos en consolar a las almas de las personas? Si esas son las necesidades y esas son nuestras responsabilidades, entonces, ¿cómo voy en eso? Estoy tomando el tiempo para consolar a los necesitados, estoy visitando a los enfermos o los que han sufrido, estoy orando por ellos. ¿Cómo estoy yendo en esa parte? ¿Cómo estoy yendo en guiarles, en vivir en santidad, en fidelidad al Evangelio? ¿Cómo mi ministerio está contribuyendo a eso? Y buscar hacer eso a tal manera que podamos tener una limpia conciencia delante de Dios. Espero que el Señor nos ayude a entender la responsabilidad más ampliamente y más completamente y nos prepare para poder cumplir esas responsabilidades y que tengamos un método en nuestras vidas para hacerlo con una limpia conciencia. Uno de los problemas personales que yo estoy encontrando, y me imagino que va a haber muchos tiempos en el ministerio, especialmente de tiempos de mucha ocupación. Tenemos muchas cosas, unas conferencias, visitas, vacaciones o lo que sea. Tenemos cosas que pasan
en la vida, en el matrimonio, en la familia, tenemos que como alejarnos un poco del ministerio por alguna razón. O quizás simplemente nos ocupamos en otras cosas, en escribir un libro o en enseñar una clase. Y perdemos un poco ese contacto con la iglesia. Y de ahí es como muy abrumador. Yo quiero visitar a las personas, yo quiero conocer sus vidas, pero es como pienso que tengo que hacerlo todo esa semana y visitar a los 50 miembros de la iglesia en una semana o no lo estoy haciendo bien. Pero es como, eso es imposible. Incluso eso sería quizás de poca calidad hacerlo así. Pero mejor tener un sistema en que esa semana vamos a visitar 2 o 3 familias. Y de ahí la próxima vamos a visitar otros. Y tener un sistema de largo plazo, en vez de buscar calmar mi conciencia para hoy, sino desarrollar un estilo de ministerio, una cultura, una vida ministerial que puede tener una limpia conciencia a largo plazo. Porque quizás no los visito hoy, pero yo tengo un plan que les voy a visitar y quizás si no los visité esa semana, estoy orando por ellos. O algo así. Estoy luchando con eso ahora porque después de haber estado lejos e incluso no haberlo hecho muy bien en el pasado, queriendo hacer eso mejor ahora, visitando a los hermanos y conociéndoles. Y tengo varias familias que estoy pensando y todavía hay otras dificultades, como mi esposa está embarazada y hay otras complicaciones ahí, que tengo otras responsabilidades. Y buscar manejar eso es algo que requiere paciencia, sabiduría. Sí. Hermano, y para agilizar ese proceso, no sé, se puede aplicar el hecho de la tecnología, por ejemplo, una videollamada o una reunión por Zoom. Sí, también. Más práctico, ese cuidado pastoral. Sí, puede ser una ayuda. No creo que puede reemplazar completamente a una visita, estar cara a cara a una persona. Siempre hay un poco de impersonalidad en la tecnología y creo que hemos experimentado eso en ese tiempo de la pandemia, que nos hace mucha falta ese contacto personal. Incluso ver al pastor, ver a los hermanos por Zoom, pero poder estar con ellos y abrazarlos y tomar un cafecito juntos o simplemente estar ahí juntos es algo que realmente no se puede reemplazar completamente. Quizás hay tiempos, quizás por alguna razón no puedo visitar a esa persona, pero me necesita y lo puedo llamar de esa manera, o quizás hay razones que podemos hacer eso. Y está bien, no es algo malo hacerlo, solo hay que tener ese balance de buscar quizás cada 3 meses llamar así de esa manera a todos sus hermanos, pero cada 6 meses visitarlos, algo así. No sé, algo así que se puede hacer, mezclando los dos. Y también especialmente considerando la dificultad de transporte. Quizás, ya que no tienes carros, quizás va a ser un poco difícil movilizarse para ir a otras partes. Yo pienso como yo tengo carro, sí toma tiempo y es como, a veces pienso que es como salir, me va a tomar por lo menos 1 hora para salir. Y a veces eso me complica, porque es como, incluso ir al cajero me cuesta 1 hora para hacer algo y me frustra un poco. Pero el luchar con eso y decir, ok, eso es importante y hay que priorizar, tomar ese tiempo para hacerlo. Y además algo que he encontrado frecuentemente en la poca experiencia que tengo es que tenemos que ser intencionales en eso. Y eso es parte de la responsabilidad, eso es parte de lo que vimos en el ejemplo de Pablo, ¿cierto? Él era intencional, él quería saber del estado de los tesalonicenses. Él quería visitarles o por lo menos enviarles, podemos decirlo de esa manera. Pablo decía, yo quiero o visitarles en persona o hablar con ellos a través de algún otro medio, a través de una videollamada. O pues para él era enviar un mensajero a Timoteo.
a hacerlo, pero él quería de alguna manera saber de ellos. Y cuando no pudo ir personalmente, él hace la otra opción. Pero él era intencional, porque él tenía un amor por ellos. No era intencional porque es su responsabilidad, sino porque él los amaba. Él los amaba con un cariño como una madre, dice. Y ese cariño de madre le llevó a querer saber de su estado, de saber cómo estaba yendo en medio de sus aflicciones. Y si esa aflicción había resultado en su pérdida o en su fidelidad, y cómo iban. Quería asegurar su estado presente. Cuando también habla de que oraba por la iglesia, oraba con gozo, con alegría. O sea, es un amor que hay dentro de su corazón para con aquellas personas. No era como una pesada carga, sino que era claro. algo desde su corazón. Sí, pero lo digo, la idea que estoy tratando de transmitir es que hay que ser intencional, porque siempre va a haber otras necesidades que quizás nos detienen de hacer eso. Como Pablo, él tenía ciertas circunstancias que él no podía. Entonces eso requería su intencionalidad. No era algo natural que él iba a estar pasando por ahí. Tenía que incluso salir de su ruta, salir de su lugar para poder visitarles. Incluso providencialmente no pudo salir y tuvo que enviar a alguien más. Porque a veces lo que yo he encontrado, y regresando a eso, es que muchas veces tengo la intención de visitar otros hermanos. Pero es como los mismos hermanos a los cuales visito y a los cuales ayudo mucho, vienen esa semana también. Es como, y de ahí es como, tengo que ser intencional. Este día voy a ir a visitar a esas personas y estar con ellos y ayudarles en alguna manera. Porque si no, las otras necesidades que surgen me pueden desviar de esa intención y de ahí va atrasándose aún más y más. Y he visto eso muchas veces, porque hay algunos hermanos a los cuales con los cuales tenemos una buena relación, a los cuales ayudamos mucho económicamente o por consejo o lo que sea. Y a veces como somos sorprendidos por esas necesidades y de ahí nos cuesta hacer un plan con alguien más. Pero si no somos intencionales, ese plan que sí queremos tener simplemente se va postergando. Y tengo como 4 de esos ahora que necesito corregir. Y hay que ser intencional en eso. Entonces vemos un poco más de la responsabilidad tan seria aquí de la salvación de nuestras ovejas. En un sentido dependen de esto. En un sentido, no completamente. Pero Dios sí ha diseñado que los pastores sean un medio para santificar, preservar su pueblo, para asegurar su salvación hasta el final. Debido a que el pastor tiene la responsabilidad de guiar a la iglesia en fidelidad al evangelio, en fe y vida, es imperativo que el pastor sea un ejemplo en estas cosas. Como dice en Tito 2, 7-8, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. El pastor debe ser un ejemplo de pureza, de doctrina y de buenas obras. Muchos pastores el día de hoy pueden llamarse un buen ejemplo de pureza, de doctrina, ¿cierto? Hay muchos pastores en las redes sociales que quizás pueden verse como un buen ejemplo de doctrina que confesar, pero sus vidas no reflejan esa verdad. Sus vidas es como hacer lo que dicen, pero no hacer lo que hacen. Y esa es una realidad muy triste. Eso no es el tipo de pastor que Jesús pedía al Padre, ni el tipo de pastor que Pablo quería que Timoteo y Tito fueran. Sin embargo, el buen pastor es fiel en palabra y obra al Evangelio y vive como un ejemplo al rebaño de estas cosas. Pablo también nos muestra su propio ejemplo personal de un pastor disciplinado que está corriendo para llegar al final de su carrera con una limpia conciencia y para poder participar en la victoria. Pablo reconoce que es posible que un predicador sea un incrédulo, pero quiere disciplinarse y ser un ejemplo de piedad para confirmar su propio llamado y cumplir su ministerio. En 1 Corintios 9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio?
Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esa manera corro, no como sin tener meta. De esa manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Noten ese lenguaje. Él está luchando no solamente para ser un buen pastor, sino para asegurar que él mismo ¿cuál es la palabra en Filipenses 3? Él mismo ha logrado, alcanzado la misma cosa que él ha predicado y mostrado y instruido a los otros. Él quiere disciplinarse para asegurar que después de haber predicado el Evangelio, predicado la fe, predicado la santidad, él no sea un descalificado en esa obra. Él quiere asegurar que él mismo esté. Entonces eso es algo que yo he dicho en el pasado, en otras ocasiones, ¿cierto? Que debemos siempre buscar que en nuestros sermones por lo menos una alma sea afectada. Por lo menos una alma sea instruida, consolada o sea santificada. Por lo menos una. Y debe ser la nuestra. Y eso es como aquí la idea de Pablo. Él quiere asegurar, predicando a otros, pero quiere asegurar que lo que él está aplicando, diciendo a los otros, también sea una realidad en él. Y es para eso que él corre con disciplina, que él lucha y pelea con disciplina y con práctica, con ejercicio en piedad. También debemos retener la verdad y evitar y corregir el error. En 2 Timoteo 2, 14 a 16, Pablo manda a Timoteo a evitar y exhortar a los cristianos a evitar las palabrerías y falsas enseñanzas que producen impiedad. Y le recuerda de su responsabilidad de presentarse como un obrero fiel al Señor por su dedicación a la palabra de Dios y su interpretación correcta. Dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contienden sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Entonces aquí hablamos de esa idea, de cómo ser un pastor que no tiene nada de qué avergonzarse. Cómo ser un pastor que puede ejecutar la disciplina eclesiástica sin tener vergüenza de no haber cumplido su responsabilidad. Cómo tener una limpia conciencia. Pues aquí dice, procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Un obrero aprobado. Y parte de eso es enseñar a los creyentes a evitar la falsa enseñanza y evitar la impiedad. Pero ser un ejemplo de precisión en la palabra y de piedad. Ser un ejemplo y manejar con precisión la palabra de verdad y guiar a la iglesia en la verdad que produce piedad. Por ser fiel a la palabra de Dios, estudiarla, enseñar con la precisión, el pastor puede ser un obrero y administrador fiel con una limpia conciencia delante de su Señor. Y por dedicarse a la verdad, puede guardar a sí mismo y a la iglesia de las falsas enseñanzas que solo conducen a la impiedad. Pablo dice algo muy parecido en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esto viene justo después de hablar de la venida de falsas enseñanzas y justo antes de hablar de la autoridad y poder de las escrituras. Y debido a la venida de las falsas enseñanzas, Timoteo tiene la responsabilidad de persistir en la verdad predicada por los apóstoles y registradas en las escrituras.
Después de esa sección lo hace claro que la venida de falsa enseñanza no solo le pone a Timoteo la responsabilidad de persistir en su propia fidelidad a las Escrituras, sino también de predicar y exhortar conforme a la palabra. Como dice en capítulo 4, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Las mismas ideas que la palabra de Dios hace en 3:16. Redarguye, corrige, instruye en justicia, exhorta, enseña. Esa es la responsabilidad ahora del pastor. Tomar la palabra y predícala y que haga su obra a través de él. Que la palabra de Dios haga su obra a través de su predicación. Cuando la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, el pastor debe entender eso, aplicar eso a su propia vida y también predícala a los otros. Para que a través de él, pues que él sea un instrumento, para que la palabra de Dios haga su obra. Para que la palabra de Dios haga su obra de enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia al pueblo de Dios. Porque vendrá tiempo, dice, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de Timoteo? A la luz de la falsa enseñanza que va a venir, a la luz de la falsa piedad que va a venir. Su responsabilidad es persistir en la palabra y predicar la palabra. Y que esa palabra haga su obra en él y a través de él. Exhortando, corrigiendo, instruyendo en justicia, produciendo fe y amor, fe y santidad, verdad y santidad. Y por eso, y a través de eso, él puede cumplir su ministerio. Luego, en el capítulo 6 de 1 Timoteo, Pablo habla de las falsas enseñanzas y las tentaciones de lucro y el amor del dinero que a veces pueden afectar a los pastores y la iglesia. Y si eso no es una tentación de los pastores, o uno piensa que no es una tentación para los pastores, solo tenemos que ver un poco las iglesias de la prosperidad. Y es claro que esa es una realidad. Siempre ha sido algo que me entristece ver que hay una predicación cuando hay tantos ministerios dedicados a una causa que van directamente en contra de este pasaje claro de las Escrituras. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Ahí en el contexto de cómo algunos falsos maestros pensaban que la piedad era una manera de ganancia, era un método de ganancia. Y esa falsa enseñanza debe producir en Timoteo el huir de estas cosas. El seguir justicia, piedad, fe, amor, la perseverancia y la amabilidad, para pelear la buena batalla y echar mano de la vida eterna. Esa es esa misma idea de Filipenses 3, ¿cierto? De alcanzar lo que ha recibido, de alcanzar la gloria de Cristo, de ser fiel, de ser encontrado digno de este llamado que ha recibido. Y eso es lo que está diciendo a Timoteo, echar mano de la vida eterna. Qué responsabilidad tan grande que tenemos de evitar las falsas enseñanzas, pero también seguir lo positivo, la justicia, la piedad, la fe, el amor y la perseverancia. Es algo muy interesante ver que Pablo cuando habla de falsa enseñanza, no siempre su receta, su recomendación a Timoteo es estudia muy bien la teología. Aunque muchas veces eso es lo que pensamos el día de hoy. Y muchos de nuestros seminarios se basan en eso. Aquí hay un error y esa es la verdad, la doctrina que usamos para combatir ese error. Y claro, eso es importante también. No estamos descuidando eso. Pero
mucho de lo que Pablo dice, sí habla de persistir en la palabra, dedicarse a la lectura de las Escrituras, esas cosas, pero también ocuparse de la justicia y la piedad, también de buscar la fe, el amor y la perseverancia. Para Pablo, la receta, la necesidad, la solución a falsa enseñanza no es solamente más precisión teológica, sino también una vida santa. Para evitar, entonces por eso podemos ver algunas de las conexiones de las necesidades anteriores. El ser fiel al Evangelio es también parte de cómo evitar la falsa enseñanza. Porque tanto la fe verdadera como la vida verdadera es la solución que la iglesia necesita a la falsa enseñanza. Además, también debido a que la falsa enseñanza produce impiedad, como vimos Sí. en los anteriores. Entonces, la buena enseñanza ha de producir vidas piadosas. Para evitar ser ineficaz en un ministerio, y aún más importante, para evitar perder su alma en medio del ministerio, el pastor debe huir los vicios, perseguir las virtudes, luchar y disciplinarse, y mantener una buena profesión de fe que no sea contradicha por su vida. En el contexto, Pablo habla de la realidad de que a veces un inconverso puede ser un predicador, y en vez de buscar la piedad, señalan su éxito y ganancia como prueba de la legitimidad de su ministerio. Pero la verdadera señal de un cristiano y de un buen ministerio es piedad con contentamiento. Un ministerio que produce avances en esto, tanto en el pastor como en sus ovejas, es un ministerio muy fructífero y con gran éxito y ganancia ante los ojos de Dios. Uno que produce piedad con contentamiento. Hoy en día, el término hombre de Dios que Pablo usa en este texto ha sido mal usado, especialmente en las iglesias pentecostales, para defender las acciones pecaminosas y las imposiciones personales del pastor en las conciencias de sus ovejas, ¿cierto? Yo soy el hombre de Dios, e incluso hemos visto entre algunas de nuestras iglesias. El pastor, como el hombre de Dios, es intocable. No, nadie puede criticarle, nadie puede decirle nada, él tiene toda la autoridad, porque él es el hombre de Dios, él es el establecido por Dios. Muchos pastores piensan que les excluye del criticismo, corrección o implica que no pueden fallar. Aunque ese término sí habla de autoridad, una autoridad de representación de Dios, que sí fue designada por Él para enseñar e instruir. Pero habla tanto de autoridad como de responsabilidad. El ser el hombre de Dios no es una inmunidad diplomática para poder pecar y decir con autoridad nuestras propias opiniones, sino señala la responsabilidad que tenemos de ser fiel a la palabra de Dios en nuestra fe y vida. Y nos muestra que no solamente lo que creemos o hacemos debe ser conforme a Dios, pero incluso en el corazón y manera en que lo decimos y hacemos debemos reflejar el corazón de Dios. Somos la imagen de Dios como creyentes y especialmente como pastores. Y de esta manera todo lo que somos, decimos o hacemos debe ser un reflejo del Dios a quien representamos. Entonces debemos conectar hombre de Dios con esa idea, aún más que una idea de autoridad. Porque cuando la Biblia usa ese lenguaje, habla de eso. Habla de la responsabilidad de ser santos. La responsabilidad de huir las palabrerías y las opiniones humanas. Y dedicarse a la justicia, el amor, la fe y la piedad. Pablo concluye su carta a Timoteo con esas palabras. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de los que falsamente se llama ciencia, la cual profesándolo algunos se han desviado de la fe. Entonces, él tiene que guardar, retener la verdad. Retener la verdad. Ese es el título de esa sección. Le dice algo muy parecido a Tito cuando dice que el pastor tiene que ser un retenedor. Eso es de hecho parte de la responsabilidad de los pastores. Reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces el pastor, en su responsabilidad de exhortar a la iglesia y de corregir el error, tiene la misma responsabilidad, retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza.
El pastor tiene que retener la sana doctrina y ser un estudiante fiel de ella, porque tiene la responsabilidad de suplir las dos necesidades de exhortar y exhortar y predicar la verdad, instruyendo a los creyentes en creerla y vivirla, y también refutar los errores con la vida de impiedad que producen. Los ejemplos que hemos visto hace un momento vienen de las epístolas pastorales, ¿cierto? Pero hay otros textos que nos revelan esta responsabilidad. Por ejemplo, en su último discurso a los ancianos de Éfeso, Pablo les advierte de la venida de lobos en la iglesia para causar división, llevar a error y pecado y dañar a las ovejas. Debido a este problema, la necesidad que presenta Pablo Pablo les manda a los pastores a tomar la responsabilidad de cuidar de sí mismo y de la iglesia. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Yo sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Los pastores tienen la responsabilidad de velar por sí mismos para que no sean esos lobos, y de la grey para que no sean presa para los lobos. Entonces noten ese lenguaje. Cuidar de vosotros y de la grey. Entonces debemos cuidar porque quizás nosotros un día nos revelaremos como esos salariados, esos lobos feroces viniendo para dañar a las ovejas. Y que a través de el descuido de nuestra vida de piedad, de nuestro entendimiento de la verdad, de nuestra vida de comunión personal con Dios, podemos convertirnos en esos lobos. O manifestar que siempre lo éramos. Y también debemos cuidar de la grey, porque quizás no sea nosotros, pero lobos van a venir. Debemos asegurar que no sea nosotros, pero también debemos cuidar a la grey de los lobos de entre la iglesia y del exterior. Esa iglesia es la iglesia sobre la cual el Espíritu Santo nos puso. Es la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Y por eso hay una gran responsabilidad muy seria de velar por ella y guardarla. Pablo incluso pone su propio ministerio como un ejemplo de parte de ese amor y cuidado para con la iglesia. Dice que estén alerta y recordar su ejemplo de usar toda oportunidad para amonestar a la iglesia día y noche con lágrimas. Los pastores deben cuidar, estar alerta y seguir este ejemplo de Pablo de una vida dedicada al bien de la iglesia, buscando toda oportunidad para amonestar y con gran emoción y gran anhelo y deseo. Noten, vamos a tener un tiempo de eso para hablar de el pastor y sus emociones, pero noten aquí el lenguaje tan emotivo de Pablo, exhortando, amonestando con lágrimas. Pablo amaba y quería cuidar de esas personas y le afectaba. Por lo tanto, los pastores tienen una responsabilidad de conocer y retener la verdad de la sana doctrina y también la sana práctica. Eso debe reflejarse tanto en su propia vida como en su ministerio de la palabra. Pero no es suficiente enseñar algunas partes de esta verdad, sino el ministerio completo del pastor debe ser una manifestación de todo el consejo de Dios. Pero no es suficiente predicar el consejo de Dios y de ahí cesar. No llevamos a las ovejas a comer de los verdes pastos y de allí cesamos, ya terminamos nuestro trabajo, ¿cierto? Sino es algo repetitivo, es algo constante. Los cristianos no solamente necesitan ser instruidos en la verdad y la santidad, sino también necesitan madurarse, conformarse más y más a esta regla cada día. Eso requiere un ministerio pastoral balanceado y consistente. El pastor debe enseñar la verdad y la santidad vez tras vez, mientras la iglesia sigue creciendo en la verdad cada vez más. Una de las herramientas útiles y responsabilidades que el pastor tiene para ayudar en esa necesidad es la memoria, el recordar.
La memoria del creyente es una herramienta poderosa para poder llamar a la mente principios, verdades, ejemplos que ya ha estudiado. Pero también la memoria necesita ser ejercida y desarrollada. El pastor tiene la responsabilidad de ejercer la memoria de los cristianos por un ministerio consistente de recordarles de la verdad y la santidad. No es suficiente decir, una vez prediqué sobre eso, entonces cumplí mi responsabilidad. No es simplemente un día tengo que tocar este tema y ya cumplí mi ministerio. Sino es un ministerio consistente, fiel hasta el final, porque la meta no es simplemente guiarles y presentarles, eso es lo que Dios dice, sino de presentarlos perfectos delante de Cristo. Prepararlos para la venida de Cristo, para que cuando Él venga, ellos estén listos. Sean como una esposa bien vestida, perfecta, pura, protegida, preservada hasta el final. Eso es parte de la responsabilidad que Pablo le pone a sus estudiantes pastorales. Dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contienden sobre palabras. También dice en otro texto, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Además, esto es el ejemplo que vemos en los autores bíblicos también. Romanos dice, pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios. También 1 Corintios 15. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, al cual también recibisteis, en el cual también estáis firme, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. También, 2 Timoteo 2, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. 2 Pedro también, siempre estaré listo para recordaros hasta estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas. Judas también, nuestro libro favorito. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo. Judas 17. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El ejercer nuestra memoria, estimularla para retener la verdad y seguir fiel en la santidad es también parte de la obra del Espíritu Santo. Eso tuvo un rol clave en la vida de los apóstoles para su producción del Nuevo Testamento, pero también sigue siendo parte de su obra en nosotros hoy en día. Cuando Cristo dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Parte de la obra del buen pastor es enviar a su Espíritu Santo para estimular nuestras memorias en las cosas que nos ha enseñado y ordenado. Y es también el trabajo de los pastores inferiores al príncipe de los pastores, seguir su ejemplo y depender de la obra del Espíritu Santo en grabar la verdad en los corazones, mentes y memorias de las ovejas. Entonces debemos retener la verdad, evitar el error, predicar la verdad, ser un ejemplo de verdad y vida y también hacerlo consistente y fielmente hasta el final. En tercer lugar, debemos ser los instrumentos en las manos de Dios. Muchas de las responsabilidades que hemos visto hasta el momento se enfocan en suplir las necesidades de proteger del error y de guiar la iglesia en fidelidad. Eso es la mayoría de lo que hemos visto hasta el momento. Pero 2 Timoteo 2, 20 a 26, aunque también teniendo muchas aplicaciones para guiar a la iglesia en fidelidad, se enfoca en la responsabilidad del pastor de mantener un carácter piadoso con el fin de seguir rescatando a las almas esclavizadas a Satanás, para expandir la iglesia, para salvar a los perdidos. Nosotros tenemos una responsabilidad de tener un carácter parecido al de Dios.
según Timoteo 2, 20 a 26. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de esas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye, pues, de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invoquen al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Noten el lenguaje que está usando. Hay vasos malos, vasos buenos. Ocúpate de los vasos buenos, de justicia, fe, amor, paz. Pero también desecha los vasos malos, las pasiones juveniles, los razonamientos necios e ignorantes. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso. ¿Cuántos pastores y personas en las redes sociales son rencillosos? Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Noten ese lenguaje, noten la responsabilidad que está poniendo sobre el pastor. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Hay una responsabilidad en nosotros. Hay una responsabilidad de nuestro carácter, de nuestro corazón, de nosotros, cómo hablamos y cómo vivimos, de desechar los vasos de deshonra y llenarnos de los vasos de honra, de amor, de fe, y evitando los altercados y también las pasiones juveniles. ¿Pero por qué? Porque así, a través de eso, siendo así, Dios, por si acaso, Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. La iglesia necesita ser expandida. Hay almas escogidas por Dios que siguen esclavos del diablo y necesitan ser escapados. Pero el pastor, para ser un buen instrumento en las manos de Dios para hacerlo, debe huir las pasiones juveniles, buscar el amor, cultivar su don de enseñar y corregir con ternura a otros. Ser amable y lleno de fe y paciencia y paz. La santificación personal del pastor es una herramienta útil en su ministerio para que sea un buen ejemplo al rebaño de fidelidad. Eso es algo que yo estoy viendo más y más consistentemente en todo. Que una de las mejores maneras de disciplinar a otros, de guiar a otros, de ayudar a otros a ser mejores, es ser mejores nosotros mismos. Para nuestros hijos, si queremos, hay varias partes de la disciplina de nuestros hijos, pero una parte que descuidamos mucho es que nosotros podemos disciplinar a nuestros hijos por disciplinar a nosotros mismos. Cuando nosotros somos disciplinados, podemos disciplinar también a nuestros hijos. Y así es también con la iglesia. Parte de la disciplina de la iglesia, el exhortar a la iglesia, el guiar a la iglesia en fidelidad, es ser fieles, es ser de tal manera, es ser un ejemplo de eso, es disciplinar a nosotros mismos. No es la única parte, pero es una parte que muchas veces descuidamos. Debido a esas necesidades y la gran responsabilidad que el pastor tiene, debe siempre estar examinándose a sí mismo y a la iglesia a la luz de esto. Debe examinar cada sermón y prepararlo con un ojo al cumplimiento de este llamado y a suplir una o todas esas necesidades, dependiendo del enfoque del texto. Debe buscar tener un ministerio diverso también. Es decir, debe evitar tener un ministerio que es siempre de enseñanza y doctrina, sin el ejemplo de buenas obras en su propia vida o la aplicación de la verdad a las varias esferas de las vidas de los creyentes. Además, debe buscar tener un ministerio valiente que puede señalar el error y corregirlo. Pero debe evitar tener un ministerio tan enfocado en corregir los errores de otros que descuida su propio ejemplo o la instrucción positiva de sus ovejas en la verdad de las Escrituras. Algunas iglesias conocen más de la falsa doctrina que conocen de la verdadera doctrina. Conocen más de los errores de otros de lo que ellos deben creer.
Debe buscar hacer que sus visitas, consejerías, también cumplen esos propósitos. Para poder suplir esas necesidades y cumplir esas responsabilidades, el pastor necesita un ministerio diverso y balanceado. No solamente debemos tomar esto como una guía y rúbrica para nuestros sermones y en otras partes de nuestro ministerio, también como hicimos hoy, como una guía para nuestras oraciones. Vimos en el ejemplo de Pablo, ¿cierto? No solamente instruía a la iglesia en esas cosas, instruía a los otros pastores o modelaba esto, pero también era el modelo de sus oraciones. Él oraba por los tesalonicenses que sean consolados. Él oraba por los colosenses que anden dignos del evangelio. Él oraba por estas cosas. Oraba por la iluminación y el crecimiento en la verdad de los creyentes. Él oraba por esas cosas. Entonces nosotros podemos medir, examinar nuestros sermones, nuestra oración pastoral, nuestro ministerio privado de la palabra, a la luz de esas responsabilidades y necesidades, para asegurar que nuestro ministerio sea diverso y balanceado, tocando todas las áreas que el pueblo de Dios necesita. Y vamos a parar ahí y seguir con la otra parte en unos minutos.